que todo. Muchas gracias a la Facultad de Administración, a María Lorena, por invitarnos a participar de este foro tan interesante y en compañía de tan distinguidos colegas aquí en el panel. Yo voy a hablar sobre la competitividad del sector agrícola en Colombia, es un tema muy general, pero me voy a basar en los resultados de investigaciones hechas aquí en la universidad, en el SEGA, en el SEDE y en la Facultad de Administración también, para hablar sobre este tema. Ese es el orden del día de la agenda. Voy a saltar el tema, tener una pequeña descripción de lo que es la competitividad, pero en fin, es un concepto sobre el cual uno podría hablar largo rato y por lo tanto no voy a hablar sobre la definición del concepto, sino más bien entrar al grano. Entonces, ¿dónde estamos? En Colombia, lo que uno observa, las tendencias de largo plazo que uno observa, es que el sector agrícola ha tenido a lo largo del tiempo, digamos, un desarrollo errático. Las políticas del Estado no han sido, digamos, de largo plazo, con metas claras, y han estado, por lo tanto, sujetas, digamos, a los vaivenes de los acontecimientos de corto plazo, la tasa de cambio, Venezuela, etcétera, etcétera, etcétera. En cuanto a la productividad del sector, uno observa, aquí está la productividad de productos agrícolas transitorios y permanentes, y uno observa a lo largo del tiempo que las productividades en la mayor parte de los casos se mantienen constantes, decaen y suben, pero que en general no ha habido desde el año 1987 hasta hoy, durante los últimos años, 20 años, un incremento importante en la productividad del sector. Eso, detrás de eso, pues claramente lo que hay, eso se ha mencionado repetidamente, hay una deficiencia fundamental en investigación agrícola. Lo que esconde esto es falta de tecnología, falta de renovación tecnológica. La participación del sector agropecuario en el PIB ha sido volátil, tuvo una caída después de los años 90, a principios de los años 90 muy fuerte, y no se logró recuperar, a diferencia de lo que ocurrió con el sector industrial, que está en negro, que logró crecimientos muy vigorosos, hasta del 6 y el 7%, del 8% anual. El sector industrial agrícola se quedó como postrado en crecimientos del 2 o del 3%. La participación del sector en las exportaciones totales como porcentaje del PIB la participación del sector en las exportaciones totales ha venido disminuyendo sostenidamente en el tiempo desde el año 2002. Todo lo que uno ve en general es un sector, como lo han dicho aquí, más o menos postrado, más o menos postrado. Esta gráfica muestra pues los cambios en la evolución del PIB agropecuario comparado con el industrial y con el total a lo largo del tiempo. Ahorita mostraba antes una gráfica parecida, muestra la caída a partir de los años 90 y una recuperación muy lenta es la línea azul del sector agropecuario contra el resto de la economía, que logró recuperarse bien de la apertura o acomodarse o reacomodar su sector productivo. El sector agrícola no logró lo mismo y sigue con un crecimiento precario, digamos, comparado con el resto de sectores. Pero la pregunta, y el doctor Espinosa, que hizo una exposición que realmente con la cual me identifico totalmente, se preguntaba si realmente habría habido una apertura en Colombia, y esa es una pregunta realmente importante. Y lo que uno observa cuando mira el sector agrícola es que la apertura fue inmediatamente, luego de la apertura se dio una lluvia de toda suerte de incentivos, un arsenal de subsidios que cayó sobre el sector agrícola, pues como resultado, por supuesto, de la muy hábil capacidad de los industriales del sector de solicitar esos subsidios. Y entonces, realmente la agricultura en Colombia no hubo una apertura real. Entonces aquí, pues, este es un subconjunto de los instrumentos de protección que se llaman instrumentos de protección, pero pues que son subsidios, incentivos a la cobertura cambaria, agroingreso seguro, incentivo de capitalización rural, subsidios a la tasa de crédito, Fondo Agropecuario de Garantías, incentivo a las heladas, bueno, en fin,
toda suerte de subsidios para mantener muy protegido el sector. Entonces realmente el sector que uno diga que estuvo expuesto es una cosa bastante cuestionable. Uno de los mecanismos de protección más importantes, pues por supuesto, son las franjas de precios, y lo que esto muestra es la participación de las franjas de precios, digamos, la contribución de la sociedad, que la sociedad hace a través de las franjas de precios para subsidiar el sector agrícola en Colombia. Entonces es un subsidio que ha venido creciendo desde 3.9 hasta el 6.75% del PIB agropecuario corresponde a subsidios que paga la sociedad para mantener artificialmente altos o los precios nacionales por encima de los precios externos. Aquí se comparan los subsidios de Colombia con los de otros países, y la gráfica, digamos, la columna importante aquí abajo es, para resumir, básicamente Colombia, el 0.76% del PIB colombiano se transfiere a los productores del sector agrícola. Eso es el doble como porcentaje del PIB de lo que transfiere el gobierno de los Estados Unidos a sus agricultores. Entonces, en términos relativos, el sector agrícola en Colombia está incluso más protegido que en los Estados Unidos y no está muy lejos del resto de los países de la OECD o del Japón. Entonces, Colombia es un país que evidentemente tiene protegido su sector agrícola, fuertemente protegido, y eso tiene que ver, como lo dijo el doctor Espinosa, pues con la capacidad de lobby tan fuerte e importante del sector. Ahora, ¿quiénes son los que están siendo subsidiados en Colombia? Principalmente la ganadería, el café, el arroz, la palma, las flores, los frutales, los forestales, incluso productos que uno pensaría que son o que podrían ser competitivos y que podrían vivir sin esos subsidios. Entonces aquí el doctor Espinosa, que es que su exposición fue realmente muy inspiradora, se preguntaba, el problema no es el gasto público en el sector agropecuario, sino a dónde se está yendo. ¿Se estará yendo realmente a incentivar la competitividad de los sectores que necesitan el apoyo, o será que se está yendo a sitios donde no se necesita? Entonces nosotros creemos que, aunque la intervención del Estado puede ser ocasionalmente justificable, los esfuerzos que ha hecho el gobierno por blindar al sector han neutralizado los incentivos para mejorar la productividad. Política de tierras en Colombia no existe, voy a pasar muy rápidamente sobre esto. El tema de los bajísimos impuestos que pagan los dueños de la tierra en Colombia. La tierra en Colombia se utiliza como una inversión, no como un medio de producción, se valoriza, se guarda como quien guarda oro en una caja fuerte, sin pagar impuestos. Los límites al tamaño de la producción agrícola, particularmente el problema de la Orinoquía, que ha limitado el desarrollo de empresas grandes. El tema de la reforma agraria es un tema clave, sobre todo las tierras de los narcos que no se han podido transferir a los campesinos. La investigación agrícola en Colombia está postrada desde principios de los años 90, cuando el ICA se transformó en otra cosa y el Corpo ICA pues ahí ha venido haciendo cositas, pero realmente, y no solamente es un problema de número de investigadores, como decía el doctor Rafael Mejía, es también un asunto de la calidad de la investigación agrícola y la formación de recursos humanos. En Colombia hoy no hay recursos humanos suficientemente capacitados para hacer, como los hubo antes, una investigación agrícola competitiva. Yo no conozco muchos PhDs en agronomía de menos de 40 años, yo soy uno de los más jóvenes que conozco, imagínense, y tengo 50 años. La inversión extranjera en Colombia en el sector agrícola es escasa, comparada con otros países, es la mitad, es la 10ª parte de lo que es en Chile, por ejemplo. Eso habla un poco de qué tan atractivo es Colombia para los inversionistas extranjeros, no mucho, a juzgar por esta información.